Dios le bendiga nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por darme nuevamente una oportunidad de estudiar, aprender y enseñar su palabra. Sumergirme en su palabra, que es una de las cosas que más realmente me gustan, de las cosas que más disfruto, de aprender de la palabra del Señor y enseñar la palabra del Señor. He preparado un estudio que muchas personas me han preguntado con relación a este tema y quiero compartirlo con todos ustedes. Es un texto bíblico que realmente para aquel que no ha estudiado, no se ha sumergido en la palabra del Señor, muchas veces le crea más dudas que respuestas. Es un texto bíblico muy profundo y que tenemos que escudriñar con mucho detalle y tenemos que aprender de lo que dice la palabra del Señor para poder nosotros estar claros y seguros que Dios siempre tiene un propósito en todo lo que está escrito en su perfecta palabra. La palabra de Dios es la voz de Dios plasmada simplemente en un libro santo y es la voz que nos inspira y nos ayuda a continuar y seguir hacia adelante. Una cosa sí le quiero decir directamente: si no lo dice la palabra, no lo creas. La palabra del Señor siempre es viva, eficaz y verdadera. El texto bíblico se encuentra en Primera de Pedro capítulo 3, verso 19. Primera de Pedro capítulo 3, verso 19, pero vamos a estar leyendo desde el verso 18 hasta el 20. Primera de Pedro capítulo 3, versos 18 a el 20. Dice la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Está hablando de Cristo Jesús, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que este es el texto que muchas veces, ¿verdad?, trae diferentes preguntas. Y dice el verso 20: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Me gustaría que pusieran su atención en unos puntos claves que nos arrojan estos textos bíblicos. Número 1, que en el verso 18 está hablando de Cristo, porque también Cristo, en el verso 19, hace un comentario donde dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que eso es lo que muchas veces trae mucha controversia. Y otro detalle que tenemos que fijarnos es cuando dice en el verso 20: en los días de Noé. Con eso en mente vamos a continuar nuestro estudio. Pero ¿a qué se refiere con espíritus encarcelados? Bien, mucha gente al leer este pasaje, la palabra espíritus, piensa o deduce que son gente muerta que supuestamente vive ahora como espíritus en una prisión. Pero es importante que entendamos que este pensamiento no está fundamentado en la palabra de Dios. La palabra de Dios no usa la palabra espíritus para describir a hombres muertos no resucitados. Así que eso tiene que estar claro. Esta forma de pensar es antibíblica. Para confirmar lo que les estoy diciendo, Hebreos capítulo 9, verso 27, dice la palabra del Señor: y de la manera que está establecido, obviamente por Dios, para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Por lo tanto, después que un hombre muere, no hay alternativa de que esté su espíritu encarcelado en una cárcel o algo así. Bien, después de esto, el juicio. Eclesiastés capítulo 12, verso 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es un hecho. Esto sí, tenemos que tenerlo en perspectiva, que el enemigo se ha encargado de confundir a la humanidad utilizando el sincretismo, que es simplemente una mezcla. El sincretismo es una mezcla de ideas donde muchas personas cogen sus ideas personales, tratan de mezclarlas con lo que dice la palabra del Señor para crear muchas veces falsas doctrinas que nos llevan más a la perdición y a la duda que a ninguna otra cosa.
Pero el enemigo sí se encarga de hacer eso de una manera bien sutil. Y la palabra del Señor, el Señor a través de su palabra nos advierte que esto va a suceder. Tengo algunos textos bíblicos que quiero que ustedes anoten para que confirmen que sí, el enemigo va a intentar de engañar aún a los escogidos. Vamos a comenzar con un ejemplo que está claro en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 22. Dice la palabra del Señor: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y aún harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Así que alerta a lo que dice los demás, que no está confirmado con la palabra, y a todas estas doctrinas falsas. Vamos a ver qué nos dice la palabra como advertencia en Efesios. Vamos a Efesios, capítulo 4, verso 14. Dice la palabra: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a ver qué nos dice segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3. Dice: sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores y andando según sus propias concupiscencias. Vamos al capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vamos a ver qué nos dice como advertencia el último ejemplo, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Queda confirmado que el enemigo va a intentar de todas maneras engañar, si es posible, aún a los escogidos. Por eso es que hay que profundizar, estudiar la palabra y sumergirse en la palabra del Señor para poder entender claramente la palabra del Señor y no permitir que el enemigo nos engañe. Bien, volviendo a nuestro texto bíblico base, que se encuentra en Primera de Pedro capítulo 3, verso 19, nos preguntamos: ¿qué son estos espíritus encarcelados? Definitivamente no son hombres muertos, como pudimos confirmar ahí en el libro de Hebreos. La Biblia no usa esta palabra con tal significado, ¿verdad? Sin embargo, usa esta palabra sí para denotar seres o criaturas angelicales. Esto sí es bíblico. Vamos a confirmarlo, lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 1, versos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: pues ¿a cuál de los ángeles no dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y mire lo que dice: no son todos espíritus ministradores, refiriéndose a los ángeles, no a hombres, a ángeles. Espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos capítulo 1, verso 7, confirmamos nuevamente cómo bíblicamente cuando habla de espíritus se refiere a seres angelicales, no a hombres. Hebreos capítulo 1, verso 7 dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Bien, los seres angelicales fueron creados por Dios, los cuales a su vez son criaturas espirituales. Son espíritus. Podría ser entonces que estos espíritus encarcelados son ángeles caídos encarcelados. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor, porque sí, esto es lo que describe la palabra del Señor. Pero vamos a ver los antecedentes de esta situación que está presentando aquí en el libro, la Biblia, en el libro
de Primera de Pedro. Como ya vimos, los ángeles son criaturas espirituales y aunque todos fueron creados por el Señor, todos fueron creados por Dios, no todos permanecieron en Él. Una tercera parte de estos ángeles, criaturas angelicales, espíritus, se sublevaron, lamentablemente. ¿Dónde confirmamos que una tercera parte se sublevó? Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 12, versos 3 al 9. Apocalipsis 12, versos 3 al 9. Dice la palabra del Señor. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, haciendo referencias obviamente a los ángeles que son comparados con la cantidad de estrellas que hay en el cielo. Y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí le sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Vemos que va describiendo entonces, ¿verdad?, la batalla de la tercera parte, como está describiendo en el texto anterior. Y dice el verso 9, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta es la descripción, ¿verdad?, que una tercera parte de los ángeles, ahí lo describe, esa tercera parte como estrellas, fueron, ¿verdad?, llegaron, desobedecieron y lamentablemente fueron arrojados del cielo. Ahora, algunos se rebelaron, ¿verdad?, siguiendo un jefe. ¿Y quién era el jefe de estas personas que se sublevó en el cielo? Satanás, ese es su nombre. Vamos a dar un paseo por el libro de Ezequiel, capítulo 28, para tener un panorama más claro. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, verso. Ezequiel, capítulo 28, versos 11 a el 19. Ezequiel, capítulo 28, versos 11 a el 19. Dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está describiendo a Lucifer, a Satanás, ¿verdad?, cómo fue creado por el Señor. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura, tu cornérina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. La creación más hermosa que tenía Dios con cada uno de sus ángeles. Tú, querubín grande, protector. Satanás era un querubín, dice la palabra. Y yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, dice la palabra. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, yo te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector.
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Mire cómo describe el Señor a Satanás, que es el jefe, ¿verdad?, de todos estos ángeles caídos. Vamos a ver ahora otro panorama que nos presenta el libro de Isaías. En el Antiguo Testamento vamos hasta Isaías, capítulo 14, verso 3. Continúa bajando hasta el 23, anótelo por ahí. Isaías 14, 3 en adelante. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿Cómo paró, oh opresor? ¿Cómo acabó la ciudad de codicia de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones, con ira las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos, que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos daban voces. Y continúa, y dice el verso 12: Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Está describiendo, lo puede después leer con calma, describiendo cómo el enemigo, cómo Satanás quiso ser igual a Dios y quiso usurpar el trono de Dios, descrito en Isaías capítulo 14, verso 3 hasta el 23. Bien, es importante que entendamos una cosa. Cuando hablamos en Primera de Pedro capítulo 3, verso 20, no está hablando ahí el escritor con relación a lo que sucedió en la actualidad. Esto se remonta a los días de Noé. Lo dice claro el texto bíblico. El texto bíblico dice claro: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Sabemos que Satanás se había revelado mucho antes de esos días, de los días de Noé, ya que lo vimos activo, de acuerdo a la narración bíblica en Génesis, en el jardín del Edén. Pero a pesar de esto, él y sus ángeles ahora no están en prisión. Por ahora, no están en prisión, pues será atado y encerrado por 1000 años. Eventualmente, el enemigo sabe exactamente lo que va a suceder con él. El enemigo va a estar atado por 1000 años. Apocalipsis capítulo 3, vamos a confirmarlo. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 3. Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 3. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto
eventualmente sucederá. Pero ahora el enemigo está suelto. Ahora no lo está. Y se le describe como príncipe de la potestad del aire. Ahora mismo al enemigo se le describe como príncipe de la potestad del aire. Vamos a confirmar esa descripción en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 2. Efesios, capítulo 2, verso 2. Dice la palabra del Señor: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, refiriéndose de esta manera a el enemigo, a Satanás. Bien. Y a sus ángeles caídos, como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Vamos a confirmar lo que dice la palabra ahí mismo en Efesios, en el capítulo 6, verso 12. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 6, verso 12, un texto bíblico bien conocido por la mayoría de nosotros los cristianos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, y miren cómo describe, ¿verdad? El orden que tiene todas estas huestes angelicales de ángeles caídos al servicio de Satanás. Dice, potestades, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, está establecido por jerarquías. Todos estos ángeles caídos son, o es literalmente una gran cantidad de espíritus malignos que son los que ahora están activos. Ángeles caídos que no están encarcelados, más bien activos en todo momento. Que la Biblia llama demonios, y podemos ver textos bíblicos y narraciones bíblicas que nos confirman, ¿verdad?, que estaba en el tiempo de Jesús activos y continúan activos y estuvieron activos en el Antiguo Testamento. Bien, un ejemplo por ejemplo, el endemoniado de Gadareno. Por lo cual entonces, Primera de Pedro capítulo 3 verso 19 no se refiere a la caída del diablo, sino a otra rebelión de ángeles que ocurrió, como dice la palabra, en los días de Noé. En los días de Noé, dice la palabra nuevamente. Vuelvo y repito, Primera de Pedro capítulo 3, verso 20. Primera de Pedro capítulo 3, verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea que eso sucedió en los días de Noé. Bien. Y antes del diluvio, porque dice que desobedecieron mientras se esperaba la paciencia de Dios, mientras se esperaba la construcción del arca que estaba construyendo en ese tiempo Noé. Ahora, vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. ¿Qué fue lo que pasó en este ambiente, verdad? En el tiempo de Noé. Y cómo los ángeles caídos tuvieron una situación difícil y fueron castigados de esa manera por el Señor. Recuerden que el Señor tiene el control de todas las cosas, incluyendo a los ángeles caídos. Vamos a Génesis, capítulo 6, versos del 1 al 8. Génesis, capítulo 6, versos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, escuchen esto, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente eres carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Se allegaron los hijos de Dios a las hijas
de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Otra porción bíblica que muchas veces trae más dudas, ¿verdad?, que hechos o realidades, pero para eso está la palabra del Señor. Es importante que le demos una segunda miradita a esta porción bíblica. Dice la palabra del Señor: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, ese nombre establecido, escuchen bien, crecen con él en su mente, hijos de Dios, para poder identificar bien a qué se refiere. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y los engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y mire lo que sucede. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo sobre el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Bien. Algo ocurrió cuando el hombre comenzó a multiplicarse. Génesis capítulo 6, verso 2, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres y tomaron para sí mujeres. Note que el verso 1 y el verso 2 ponen en contraste a los hombres y las hijas de los hombres con los hijos de Dios. Los hombres y las hijas de los hombres lo ponen en contraste con los hijos de Dios. O sea, que hace referencia, hace hincapié en que son dos seres diferentes. Hombres y los hijos de los hombres, y las hijas de los hombres con los hijos de Dios. Está interesante el estudio, así que espero que tomen nota de todo lo que estos bíblicos que le he dictado, porque vamos a estudiar más profundo quiénes son los hijos de Dios y qué es lo que dice la palabra del Señor. Recuerde, el enemigo intenta de todas maneras engañar a los escogidos, pero a un hijo de Dios que se sumerge en la palabra de Dios y que cree lo que dice la palabra del Señor, no es fácil de engañar, porque tenemos un Espíritu Santo en nuestros corazones, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo invito a que estudie la palabra de Dios y que el próximo jueves se dé cita conmigo, que vamos a dar un paseo por la Biblia y vamos a averiguar quiénes eran estos hijos de Dios. Dios me los bendiga. Los amo en Cristo.